La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Pasan 12 minutitos ya de las 12 de este 23 de noviembre y quiero daros la bienvenida y abriros las puertas de Mañana es Tarde. Aquí comienza Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Ha estado Nebot muy observador, 23, 23, 12, 12. Si sois supersticiosos, hoy vamos a echar la primitiva. Hoy nos toca. Toquemos madera, que hoy vamos a ser Masters and Commanders. ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien en este día soleado, pero que ya veo aquí a Diego. A ver, José Antonio, levántate un poquito. Todos van ya con manga larga menos yo. Soy el más caliente de todos. No, soy el que más calor tiene. Y sí que es verdad que hay que decir que en el estudio hace calor. Sobre todo porque como me estará escuchando la mamá, para que no... ¡Oh, tú vas con manga corta y los demás! No, mami, que hace calor. Hace calor, que decía los Rodríguez. Hace calor. Bueno, que después de esta semana que estamos teniendo programas chulísimos, hoy no puede ser de otra manera, como dicen por ahí. Hoy va a ser un gran programa de radio, no me cabe la menor duda, donde vamos a hablar, hoy sí, y pido mil disculpas porque ayer la tuve ahí esperando y al final la tengo aquí otra vez, la doctora Cristina García. Vamos a hablar también de literatura con el periodista y guionista valenciano Juanjo Braulio, En el nombre del poder. ¿Conocéis la historia de los Borgia o de los Borcha? Bueno, pues aquí tenemos al gran Juanjo Braulio, que ha hecho un thriller importante de cómo una familia valenciana poco adinerada y más bien de bandidos llega a ostentar el poder de la manera que lo hicieron. Nos vamos a ir a la central de Policía Nacional para hablar con su portavoz, porque ya sabéis que viene el Black Friday. De hecho, hoy, si no recuerdo mal, hoy es el Día de Acción de Gracias y nos van a hacer unos tips para, por lo menos, tener cuidado a la hora de realizar esas compras, sobre todo por internet. Nos iremos al Biopar, Pepa Crespo, un rinoceronte que fallece y 2 hienas que aparecen. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar y cerraremos con David Marchuet y la sección de Lo Nostre, donde vamos a hablar de Catarrocha, de su puerto y de todas las variedades que hay allí de comida, de gastronomía. Bueno, pero eso ya nos lo contará el bueno de David. Mientras tanto, Javier Raga, buenos días. Tú quieres que me emocione, ¿no? Claro, cuando Javi, dices Catarroja... No, he dicho Catarrocha. Catarrocha. ¿Qué tal? Pues aquí, con buena compañía. Sí, la mejor. La mejor compañía. ¿Todo bien? ¿Cómo va la lotería de Radio Teletaxi? A tope. A tope. Os tengo que decir que el bueno de Javi ha tenido que hacer un pedido extra. Fíjate. Yo no sé este año lo quitan de las manos. Si es por que la gente está apurada de dinero y dice, nada, lo poquito me lo juego en la lotería. No sé qué explicación dar, porque, en fin. Bueno, pues porque la radio se oye, porque la gente tiene ganas de jugar, estamos inmersos en una crisis de la que todos queremos salir y pues hay que evadirse de una manera, es que te toque la lotería como a nosotros nos va a tocar esta noche la lotería primitiva. ¿Te parece bien? Ya está completado. Sí, ayer ya lo completaron. Lo tengo en la agenda, ahora saldré, la cogeré para decirlo, para refrescar los números. Diego Barea, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Lo que estaba diciendo Javi Vas muy rojo tú hoy, ¿eh? Una sudadera roja y... Es que hoy no nos ven. Lo que estaba diciendo Javi de lo de la lotería, yo creo que también es un poco la forma de colaborar con aquellas asociaciones o aquellos, en este caso,
tu programa que permite a la gente pues que le acompaña y disfrutan con ello. Entonces es muy importante también ayudar de esa forma pues a las asociaciones, en este caso programas, una forma de agradecimiento pues, a lo largo del año la contribución que hacen y es muy importante. Señor Nebot, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Tienes Buenos días. coros y danzas hoy. Estoy aquí reunido mejor que nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí estamos, de jueves. Tenemos mensajes, 630 Tenemos mensajes. 17 12 22. Hola, Pedro, buenos días. Pedro, que ya nos pone buenos días y el sticker de un cafecito. Así que bueno, pues oye, ahí tomarse el cafecito. El café sube la tensión, Sí, ¿eh? sí. Pedro... Hay que tener cuidado, con el cafecito. Bueno, pues que os tenía que contar, no sé si sabéis, Jordi Évole parece ser que va a realizar una serie sobre Rita Barberá. ¿Qué os parece? Yo no sabía nada al respecto. Yo algo había leído, pero no sé, es meterse para mí en una cuestión, ya una persona fallecida, no sé. Jordi Évole va a hacer una serie, o está preparando, o quiere hacer, o están mirando de ver hacer una serie sobre Rita Barberá. La mejor, es que hoy es el día que falleció, la mejor alcaldesa de España de todos los tiempos, bajo mi punto de vista. Que tuvo su momento turbio en el final, que hubo un declive ahí importante, donde los suyos que hoy ostentan varas de poder la dejaron tirada. Luego la que quisieron revivir. Esto es como lo de la Ouija en la que se avecina, ¿no? Sí, ¿Ponemos sí, la sí. Ouija o jugamos al parchís? Pues esto es lo mismo. Y hoy, pues cuando lo he leído, me he quedado loco. Quería compartirlo con vosotros y no sé qué os parece, qué puede aportar conociendo a la figura de Jordi Évole y las ganas que siempre le ha tenido a Valencia. A ver, siempre se han hecho series de personalidades públicas reconocidas. Lo que pasa es que creo que la figura de Rita Barberá, a pesar de todo lo bueno que hizo por la ciudad, dejó de ser una figura política para todos a convertirse en el centro de la diana. Pero vamos a ver, de unos Diego, y de otros. ¿qué puede contar que no se sepa? Que a lo mejor era lesbiana, ¿tú la has visto con alguna mujer? Porque yo no. ¿Qué pueden contarnos? ¿Que se emborrachaba? ¿Tú la has visto borracha? Bueno, el día de la caridad, la verdad es que se le fue un poco la pinza. Pero quitando eso, ¿la has visto? ¿No? ¿Que era autoritaria? Pues como tiene que ser toda persona que tiene poder y mando. No, a mí me gustaría ver cómo enfoca Jordi Évole pues el último apartado de su carrera, que fue arrinconada, como bien has dicho, por los suyos, y ver qué tratado periodístico le da a esa cuestión. Que Jordi Évole, en el mismo que dijo Otegi es un hombre de paz, ¿eh? Y ya está. Y esto viene a colación porque os quiero contar lo que vi ayer y lo que he visto yo hoy en nuestro editorial. Ayer apareció Alfonso Guerra en El Hormiguero y me temía muy mucho lo que está pasando. Enmarcado dentro de un contexto que era el de que hoy en día no se puede hablar de nada y que estamos abocados a una censura y tienes que ir con mucho cuidado con lo que dices, él vino a decir que fíjate tú que no se pueden contar ya chistes ni de mariquitas ni de homosexuales, que en su época, escúchame, si es que era lo normal. Bueno, y eso lo venía en el contexto de hablar de que hoy en día hay mucha censura. Claro, la izquierda rebeldiosa, esta que no puede tragar a nadie que opine diferente a ella, lo saca de contexto y empiezan a darle que se quede en el 78, que de dónde viene esa momia, que fíjate tú, que seguro que quiere que le cuenten chistes de enanos y de mariquitas. El problema de esto es que son los propios políticos, los jóvenes, esta nueva Rita Maestre, por ejemplo, los que han puesto estos tweets. Rita Maestre, ¿tú no te das cuenta que si no fuese por gente como Alfonso Guerra
tú no serías política ahora. Vamos, pero ni de casualidad. Y Alfonso Guerra, que dijo, soy de izquierdas pero no rojo, explicó muy bien lo que está pasando en España por culpa de Podemos. Podemos se ampara en las tesis de un profesor argentino peronista, que él lo que dice es, si enfrentas, la izquierda y la derecha nunca van a llegar a un pacto. ¿Qué es lo que deberíamos de tener en estos momentos? Un pacto entre el PSOE y el PP. ¿Por qué? ¿Ha ganado la mayoría progresista? Mentira. Ha ganado la mayoría demócrata. Pero como no os queréis unir por esas tesis que os ha inculcado Podemos y que las habéis cogido como tal, el rojo, el azul, el facha, ahora tenemos este gran problemón. Vi a un Alfonso Guerra emocionado cuando hablaba de sus compañeros asesinados por ETA. Porque le preguntó Pablo Motos, ¿qué pasa con Bildu? Y dijo, Bildu es el enemigo. El PP, Izquierda Unida, Podemos, son rivales políticos, que luego puedes tener amistad con ellos o no, eso ya cada uno elige. Pero Bildu es el enemigo. Y se le vio emocionado cuando empezó a hablar de compañeros de él, amigos de él, que fueron masacrados por la época de plomo de ETA. Y eso, si lo extrapolamos aquí en Valencia, resulta que ayer la señora Sandra Plómez nos deleita con un tuit en el que si el PP no dignificó la figura de Ernest Lluch, que también fue asesinado por ETA, y que no le habían hecho nada. Fíjate tú, los que van de patriotas. ¿Te cuento quién era Miguel Ángel Blanco, Sandra? ¿Habrá hecho el PP por defender? ¿Y lo dices tú? ¿Que avalas y auspicias todo lo que ha hecho Pedro Sánchez? ¿Que habéis pactado con esos, con los que asesinaron a Ernest Lluch? Puede ser que el PP no estuvo a la altura ayer. Pero que lo digas tú, que llevas en la chepa unas siglas PSPV, que ha pactado con Bildu, con el enemigo, que venga Dios y lo vea. Mañana es tarde. Pero Y después de... ¿Qué decías, Diego? que se sube pero rápido. Sí, esto es increíble, la manera de darse zascas unos a otros y no respetarse. Y de verdad, yo era de los que veía a Alfonso Guerra y cerraba los ojos cuando ya tenía una edad. Además me acuerdo perfectamente cuando se dirigió Alfonso a nuestro querido Vicente González Elizondo, el valenciano ese que tiene cara de paella. Pero claro, ayer contó cosas que a él le hubiese gustado ser actor, le encanta el teatro, le hubiese encantado ser director de orquesta filarmónica, tiene estudios de música, y conocí a un Alfonso Guerra que yo desconocía. Yo era el mamporrero de Felipe González, el que iba dando zascas, y él lo dice, no fue buscado, salió así, pero yo soy muy culto y leo mucho. Y cuando a mí me preguntaban, por ejemplo, lo viste ayer, sí, Javi, sí. cuando hablan de la amnistía o cuando habla de las primarias del PSOE, dice, yo me opuse, porque en primarias tú sacas al líder, pero luego el líder pone a sus acólitos, que es lo que ha pasado. Y no da opción a nada. Y fue muy bueno lo de las vicepresidencias. Porque, Sí, señor. claro, Dice, yo estaba yo solo. y ahora hay cuatro. Y ahora hay cuatro. ¿Para qué? No sé, son esas cuestiones que uno se pierde. Sí, sí. Dio, Increíble. Dio varios titulares, ¿eh?
en la entrevista. Por eso digo, a veces hay que echar un poco... Por eso me da mucha rabia que se hayan quedado con lo de los chistes de mariquitas y homosexuales cuando dio un repaso espectacular a lo que debería de ser una democracia. Y señora Rita Maestre y compañía, si no es por este señor, por mal que os pese, por Fraga y por tantos otros, no habría política en España. Seríamos algo parecido a lo que hay en América Latina. Así que vamos con las noticias de la mano de Javi Raga y Diego Barea. Hablamos de la actualidad de este jueves 23 de noviembre del 2023. En primer lugar, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ofrece a los partidos de izquierda una gran alianza en defensa de la agenda valenciana. El jefe del Consell propone pactar una estrategia común en Madrid por las inversiones, el agua, el derecho civil y la financiación para defender el estado de bienestar en nuestra autonomía. Por cierto, que está aprobada en les Corts Valencianes la eliminación del impuesto de sucesiones. La supresión beneficiará directamente a unas 15.000 personas en el caso de sucesiones y a otras 5.000 valencianos en tema de donaciones. Otro de los temas del día es que la consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, se ha dirigido al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, para solicitarle una reunión de trabajo en la que abordar los asuntos pendientes de la comunidad en materia de infraestructuras y en los que nuestra región valenciana ha sufrido serios agravios en las dos últimas legislaturas, coincidiendo con la etapa del PSOE y del PSPB en el Gobierno central y aquí en la Generalitat. En concreto, la ejecución del Plan de Cercanías 2017-2025 y en las obras del Corredor Mediterráneo, además de la paralización de la ampliación norte del puerto de Valencia. También en tema de transportes, atención, porque huelga general del personal de conducción de la MT mañana viernes, que se verá reducido el servicio en todas sus líneas. Y también huelga convocada mañana por los comités de empresa de Renfe y Adif, que cancela 11 trenes AVE en la Comunidad Valenciana. Los paros convocados en protesta contra el traspaso de Rodalies en Cataluña se repetirán los días 30 de noviembre y también los días 1, 4 y 5 de diciembre. Cambiamos de tema ahora. En información municipal, Valencia agiliza la poda de 64.000 árboles en las calles para frenar las quejas vecinales. Parques y Jardines aumentan la plantilla del cuidado del arbolado hasta 73 operarios con esta nueva contrata, contando con un presupuesto anual de 20 millones para 4 zonas de nuestra ciudad y también un lote extra para la poda de 6 millones de euros. Y para finalizar, en materia de cifras y economía, buenas noticias para los establecimientos hoteleros de nuestra autonomía. Según el Instituto Nacional de Estadística, las pernoctaciones crecieron en octubre un 7,89%, con un total de 2.566.880 operaciones. Por nacionalidades, un 51,9% son residentes españoles y un 48,31% fueron extranjeros. Y ahora ya pasamos con Diego Barea a conocer en detalle algunos de los temas que esta mañana hemos tenido en el programa que presenta José Luis Pichardo, el Intercafé, aquí en Radio Intereconomía. Muchas gracias, Javi. La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Macholari, ha pasado por estos micrófonos para anunciar que la Administración trabajará para elaborar unos presupuestos encaminados hacia el municipalismo, con el objetivo de ayudar a todos y, más si cabe, a los más pequeños. Además, ha abordado la situación que se ha producido en los accesos al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Recordamos que el próximo fin de semana tendrá lugar el Gran Premio y gracias a la actuación conjunta de los ayuntamientos, la Diputación, la Generalitat y las empresas que tenían el contrato, se ha podido acometer una obra de emergencia en menos de un mes, recalcando que la colaboración público-privada es fundamental para llevar a cabo estos proyectos. Y en la segunda parte del programa nos ha visitado el empresario valenciano y director de Casual Hoteles, Juan Carlos San Juan, quien ha señalado que la subida salarial no es para el pueblo, sino para que el Estado recaude más. Recordamos a los oyentes que en interdiario.es tienen información actualizada minuto a minuto. Gracias, Diego. Y dentro de media hora, más noticias aquí en Radio Intereconomía.
A Javi lo podéis seguir en Radio Teletaxi de lunes a viernes 106.1. Hay lotería, oiga, hasta Navidad, luego ya nada. Luego ya seguimos con las canciones dedicadas, con la interacción con los oyentes, con las buenas noticias, las malas, las del tiempo. De todo. Aunque últimamente, madre mía, Manolín. Más ¿cómo negatividad estamos? que positividad. Pues sí. Y a Diego Barea lo podéis seguir en interdiario.es. También lo podéis escuchar en el programa y estamos planeando. ¿No, Diego? ¿Se puede Planeando. decir? Planeando. Bueno, a colación de lo que ha dicho Javi, de la primera noticia que ha leído de Carlos Mazón, que ofreció un pacto para defender los intereses de la agenda valenciana, minutos después de esa propuesta, Compromís abandonó las Cortes porque hubo un momento de tensión entre los turnos de palabra que tienen que dar la presidenta, la vicepresidenta, y lo que pareció ser una buena propuesta por defender aquello que atañe a todos los valencianos, pues quedó en agua de borrajas por la situación. Entonces, pues un poco contraponer, muchas veces se tilda a los presidentes de ser autoritarios y de intentar imponer su agenda, pero en el momento que se ha abierto, pues un partido, entiendo que a lo mejor la razón era motivada por el turno de palabra, pero quizá debería de haber dado lugar a un debate más cordial y que se hubiera abordado esa cuestión. Pues sí. No hubiese estado mal unas palabras de Alfonso Guerra Exacto, en las Corts Valencianes para que se calmen las cosas. Es que no y- tiene buena pinta porque, No. mira, y en el ayuntamiento tampoco, si sigues la actualidad día a día, es que es un cruce de nosotros hemos hecho y nosotros hemos planteado. Bueno, pero es que ahora gobierna otras personas. Es que ya no lo haces tú, es que ahora firma otra persona. Pues, y todo así, y todo enfrentamiento. Por no hablar de la señora presidenta de las Cortes Exacto, ya nos y su esto qué coño es. Bueno, Es que, escúchame, no. Y es una señora ya, que no es una pipiola. Así que, bueno, yo os voy a adelantar. A partir del próximo lunes vamos a tener... Es que me encanta. Ahí, Nebot. Ay, daba. Te iba a decir, tenemos músicas por ahí de Navidad. ¿Me buscas algún fondo navideño? Venga, va. Y mientras seguimos. Daba. Que son y 33, que tenemos ya al próximo invitado, a Juanjo Braulio. Vamos a hablar en el nombre del poder. Un pedazo de novela, no lo digo yo, lo dicen las diferentes reseñas. Y mira qué bonito suena. Las campanas y a través de mi ventana en las calles el amor se puede ver. Nebot, había fondo música Navidad. Pero bueno, da igual, ya está. Mira, aquí, vamos a decirlo, hay una carpeta que pone Navidad y aquí hay muchas... Sí, pero en la de fondos hay una que pone fondos Navidad. Esto Fondos es para las musicales. canciones del día, hermano. Bueno. Oye, Bueno, que vamos a tener ya el sorteo de la... eso sí. el sorteo, ahí, venga. la has metido ahí. Esta sí. Ha sido decir sorteo Exacto. y ha aparecido. Bueno, lote de Navidad, ¿vale? Vamos a jugar al asesino misterioso como el año pasado. Os pondremos el audio, tenéis que acertarlo y mandar al WhatsApp al 630 17 12 22 vuestra respuesta. Entre los acertantes haremos el sorteo como lo hicimos con Diego en la última vez. Y nada, el sorteo de un lote de Navidad. 3 botellas de vino, 2 piezas de embutido ibérico de bellota, un espumoso, Ole. Bru Platino, turrones picó, Oh, denominación de origen chichona, un surtido de pastas dulce estepa, ahí va. mazapanes y neulas artesanas. Tómalo. Todo ello por el módico precio de participar ¡Ole! en el sorteo de El Asesino Misterioso. Ole, Así ole. que, ¿Quién será? bueno, a partir del lunes. Y os pondré el audio, es que dura 7 No minutillos. nos esperamos. Es que el otro día escuché... Va, venga, lo vamos a hacer a partir del día 1, por coincidir, ¿no? El primer día del mes, el viernes que viene. Pero tiene unas ganas ya, Juanfran, de empezar ya con el sorteo. Hombre, claro. Que ya empezamos ya el lunes. Exacto. La 1 es oficialmente la monja diciembre. que más juega, sorteo. Bueno, eso es para mañana, perdonar. Sí. Sí, Bueno. bueno, para esta noche, ¿eh? 4,5 millones Ramón de euros. Ferrer, saludos. Hola, Ramón. Tenemos un mensaje de Pedro que estábamos comentando antes lo del próximo documental de Rita y él dice, seguro que es para meter
y un iconito de una caquita. Caca. Y dice, no lo dudéis. Dice, pues seguramente, no lo sé. Chema nos no está lo sé. mirando que no lo sabía. Sí, Chema. Jordi Évole está perpetrando hacer un documental sobre Rita Barberá. ¿Qué has dicho, Juanfran? Increíble. Es que Chema hace cuidado. poco su editorial, pues editó, nunca mejor dicho, un libro sobre la exalcaldesa de Valencia. Bueno, meto un poco la mano en el programa, con vuestro permiso, Claro. y con los de Y hasta de las los dos manos, oyentes. Chema. Pero bueno, tenemos en el mercado este libro que logramos sacar a través De Carlos la editorial de Carles Recio, que es La Valencia de Rita Barberá, y un libro que me parece que habla bastante claro de todo, sin ser partidista. Y lo que estabais comentando, ya veremos, Évole, la porquería que nos presenta. Es Pero que, bueno. claro, como nos ha demostrado, independientemente de que el producto tenga calidad, que lo tiene, porque ahí están los dineros, es lo que tú dices, Chema, el partidismo. Y claro, a más de uno y a más de una le tocará la fibra. Tenemos un libro como el de Carles Recio, que lo explica todo sin pelo ni con pelos y señales, y ahora vamos a tener, pues eso. Y lo peor de todo es que seguro que veremos cómo se muestran cosas en las que Rita, que en paz descanse, no se va a poder defender. Eso es lo que he dicho yo al principio. Tal cual. Me parece lo peor. Que se Bueno, puede hacer. hasta luego, Chema. Vamos con la canción del día. Sí, la canción del día es del grupo La Frontera y la canción se llama Olvida. Soy un jugador desprevenido, aventajado en juegos doloridos. Soy el amante que nunca se amó, soy el que te dice adiós. Soy el soñador siempre despierto, pero vivo siempre adormecido. Todo en mis manos desapareció. Soy el que se equivocó. Por eso no sufras más, princesa. No castigues tu corazón. Olvida los días de rosas y amor. Olvida, será lo mejor. Aún me acuerdo de tiempos olvidados y me olvido de tiempos no vividos. Tu destino está escrito en mi pasado, mi futuro está escrito en tu camino. Por eso no sufras más, princesa. No castigues tu corazón. Olvida los días de rosas y amor. Olvida, será lo mejor. Soy el pecador no arrepentido, soy amigo del pobre y del malvado, fruto de un árbol destruido que despierta en un mundo equivocado. Por eso no sufras más, princesa. No castigues tu corazón. Olvida los días de rosas y amor. Olvida, será lo mejor. Por eso no sufras más, princesa. No castigues tu corazón.
Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Los Borgia, o los Borcha, fueron una noble familia valenciana que a finales del siglo XV estuvo a punto de someter media Italia al poder de la Santa Sede y convertirla en una pseudomonarquía hereditaria. ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar ahora mismo con el autor de un libro que me atrevería a decir de los importantes de este final de 2023. En el nombre del poder es el libro que ha escrito la novela Juanjo Braulio, que habla sobre los Borgia, pero habla de más cosas, porque también hay por ahí un tal Miquel de Corella que, bueno, pues tiene un papel muy fundamental. De los Borgia, del señor de Corella y de todo lo que ocurría en aquella época, nos habla en el nombre del poder. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juanjo? Muchísimas gracias, Juanfran. Un placer estar aquí en Intereconomía. Oye, lo de firmar Juanjo y no Juan José, te pasa como a mí, ¿no? Sí, lo de Juanfran y no Juan Francisco. Creo que Juan José solo me llama la Guardia Civil. O sea, no todo el mundo me llama Juanjo. Bueno, en el nombre del poder, nos lo has dicho fuera de micro, una novela histórico-negra. Yo me gusta más definirlo, a ver, es evidentemente una novela histórica porque está ambientada efectivamente a finales del siglo XV y principios del XVI, en el apogeo, bueno, que cuenta básicamente el auge y caída de la familia valenciana, y yo me atrevería a decir que española, más importante de todos los tiempos. Nadie, absolutamente nadie, ha conseguido a lo largo de la historia llegar a las cotas de poder que ellos alcanzaron, y además naciendo, o sea, porque, a ver, puedes alcanzar una cota muy alta de poder, pero también es importante saber desde dónde empiezas ese poder. Y claro, el inicio de la familia Borgia, que la familia Borcha, de ser una familia de la pequeña nobleza valenciana de Xàtiva, que eran poco más que labradores ricos, no eran, claro, se hicieron con el poder, con el papado. Y el papado en el siglo XV, a finales del siglo XV y el siglo XVI, era lo mismo que decir quedártelo todo. Entonces, claro, esa epopeya, entonces, claro, esta novela, que es histórica, tiene un punto también muy importante de thriller político, porque a fin de cuentas los Borgia, los Borcha, han pasado injustamente a la historia como criminales, cuando lo que en realidad fue políticos. Oye, el otro día, Elisa Ferrer, que también ha escrito una novela, que nos contaba la historia de un señor que vende en Benidorm, en primera línea de playa, una parcela que ni era de él ni nada que se le pareciese, y el hombre al final, engatusando, ¡pum!, vende la parcela. ¿Los Borgia eran de ese palo? No, en absoluto. Los Borgia fueron gente muy poderosa, y fueron gente muy poderosa que utilizaron vamos a ver, engañaron, mintieron, robaron, asesinaron, sobornaron, como hacían todas las familias poderosas de su tiempo. Si los comparamos, pues, con los Medici, con los Sforza, con los Colonna, con los Savelli, que todos ellos han pasado a la historia como los grandes mecenas del Renacimiento, los patrones de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de Botticelli, en fin, pero claro, todos ellos también tenían una cara oscura, porque básicamente todo aquel arte, toda aquella cultura que desarrollaron en su día, en realidad tenía una motivación política. Es decir, no patrocinaron a Leonardo da Vinci o a Miguel Ángel porque fueran unos amantes del arte y de la cultura, sino como un signo de poder, ¿no? Es decir, cuando tú entras en la Capilla Sixtina y ves el fresco del Juicio Final, o el techo de la capilla, o contemplas el David de Miguel Ángel, pues bueno, son grandísimas obras artísticas, obras maestras, patrimonio de la humanidad, pero la función con la que fueron encargadas no era solamente la belleza artística o la
o la satisfacción estilística, sino era un signo de poder. Es decir, yo soy el Papa de Roma, yo soy el señor de Florencia y mira lo que soy capaz de hacer. Si lo piensas bien, tampoco hemos cambiado tanto. Si lo piensas bien, pues ahora se hacen otras cosas de otras maneras, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Soy el alcalde de Barcelona, por poner un ejemplo, y he hecho los Juegos Olímpicos. Es decir, el mensaje sigue siendo el mismo. Y los Borgia no fueron para nada embaucadores, más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, era gente que, bueno, que tuvo muy claro desde el principio que había que aprovechar las oportunidades que la historia y que la vida les pusieron por delante y hicieron algo extraordinario, completamente extraordinario en apenas 50 años. Y además son muy valencianos, muchísimo, y es algo que nos lo tendríamos que hacer mirar, porque en esos 50 años que van desde la elección de Calixto III, el primer Papa Borgia, en 1455, a la muerte de Alejandro VI, el segundo Papa Borgia, en 1503, pasan 60 años escasos, ¿no? 50-60 años escasos. Y en ese tiempo fueron grandes, aparatosos, espectaculares, tremendos, hicieron cosas tremendas y terribles, y luego fueron efímeros. Es decir, son casi como una mascletá, casi como nuestras fallas. Fueron grandes, aparatosos y efímeros. En 50 años, tal y como llegaron al poder, desaparecieron, casi no sin dejar rastro, porque la saga de la familia continuó en Gandía, donde está el magnífico Palau Ducal de Gandía, que es una visita que yo recomiendo a todo el mundo, y ahí la línea de descendientes directos de Alejandro VI duró hasta el siglo XVII, cuando ya la rama principal de los Borgia se extingue en Gandía y pasa a la Casa de Osuna, que son los actuales titulares del Ducado de Gandía, y ahí termina la epopeya de los Borgia. Juanjo, ¿cuánto te ha costado? Porque me consta que la documentación y los datos que das son espectaculares, es magnífica. ¿Y cuánto te ha costado recabar toda la información y poner en marcha la novela? De escribir, ponerte a redactar y poner una palabrita detrás de la otra y un renglón detrás del otro y tal, ha sido como 1 año y medio aproximadamente de trabajo. De documentación creo que toda la vida. Creo que toda la vida, porque los Borgia han sido una de mis obsesiones desde que era un estudiante de periodismo. Siempre me interesaron muchísimo. Y me interesaron muchísimo no solo por lo que hicieron, sino porque además fueron uno de los primeros ejemplos de sufrir una campaña de fake news, que parece que sea una cosa moderna, pero a ellos ya les pasó. Cuando uno escucha el nombre Borgia, inmediatamente lo asocia a incesto, veneno, depravación. No hay nada de eso, es toda una completa falsedad. Los Borgia no envenenaron nunca a nadie. No lo necesitaban. Cuando tú tienes a tu disposición el ejército pontificio y la Guardia Vaticana, que puedes hacer ahorcar y ajusticiar a quien se te pone por el medio, ¿para qué necesitas envenenar a nadie, no? Claro. Y después, para precisamente las grandes familias italianas, para desprestigiarlos, pues se inventaron todo aquello de que el Papa Borgia tenía relaciones sexuales con su hija Lucrecia, que César y Lucrecia, los hijos del Papa, pues también estaban liados. En fin, se inventaron toda una serie de cosas que curiosamente a lo largo de los siglos se han mantenido como una verdad absoluta. Eso te voy a decir, porque hay que ver la serie. Sí, no hay más que ver la serie. Sí, no hay más que ver las series. Que encima fue un exitazo. Sí, las novelas que se han hecho sobre ello y tal, pero bueno, todo aquello es falso de toda falsedad, ¿no? Es decir, los historiadores lo han demostrado por activa, por pasiva y por perifrástica, que todas aquellas mentiras que durante siglos se han ido... De hecho, nuestro Blasco Ibáñez tiene Blasco Ibáñez una novela que se llama Los pies de Venus, donde intentó de alguna manera no rehabilitarlos, pero sí contar cómo fueron en realidad, ¿no? Cómo fueron en realidad, pero bueno, es una de las novelas menos conocidas de Blasco Ibáñez. Y en la novela aparece Michelotto Corella. Michelotto. Sí, lo pronunciamos en italiano. Era un condottiero que eran mercenarios. No exactamente. Michelotto Corella es un personaje que existió en la realidad y era valenciano. Era un
un bastardo de la casa de los condes de Cocentaina. Los condes de Cocentaina en aquel tiempo el conde de Cocentaina era el lloctinent del regne, ¿no? Que era una especie de gobernador, ¿no? del rey Juan, el padre de Fernando el Católico, ¿no? Y Miquel de Corella era un nieto bastardo, ¿no? Era el bastardo de un bastardo. Y hasta ahí es donde sabemos de él. Cuando Rodrigo de Borja es cardenal, pues como muchos otros valencianos, ¿no? Se fue a Roma pues a probar, a buscar fama y fortuna bajo la protección del cardenal valenciano. Y ahí es donde se convirtió en uno de sus hombres de confianza, primero del cardenal y después de su hijo, de César Borgia. Y se transformó además en el verdugo personal de César Borgia. Es decir, todos los asesinatos políticos que César ordenó y que se calculan entre 15 y 20 y tantos aproximadamente, ¿no? Los ejecutó Miquel de Corella. Por lo visto era un hombre de escasa envergadura, pequeñito, bajito y delgadito, y de ahí que le llamaran en Italia Michelotto, no Micheletto, o sea, Miguelito, ¿no? Pero es que además era clérigo, es decir, él había sido rector de la iglesia de Santa Catalina, y en Italia a los sacerdotes se les llama don. Luego dejó de ser sacerdote con 17 años. Fue nombrado clérigo con 9, pero eso era bastante normal en la época. César Borgia fue nombrado obispo de Pamplona con 7 y cardenal con 16, ¿no? Entonces era bastante normal en la época esas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, este es don Michelotto, o don Micheletto, es el narrador que yo he escogido para contar la epopeya de los Borgia. Es decir, sabemos de ellos a través de los ojos de este asesino que, como todos los asesinos, ¿no? Como todos los que están a la sombra del poderoso, él dice que él es el asesino, pero él no ha decidido nunca la muerte de nadie. Siempre es otro el que lo decide. Es decir, todo el mundo culpa al verdugo, pero el verdugo, a fin de cuentas, actúa. Él no ha decidido, es otro siempre el que decide. Por un lado sentencia. tenemos a unos que, como lo dicen, no lo hacen, y el otro que lo hacen porque se lo dicen. Efectivamente, pero ¿cuál de los dos, Juanfran, te cae mejor? ¿No? Es decir, a mí Michelotto. ¿quién tiene más, digamos, menos culpa en eso, ¿no? Pues tiene menos culpa precisamente el que ejecuta. Y además a mí me ha obsesionado siempre, me interesa mucho, desde el punto de vista literario, me interesa mucho esa persona que está a la sombra del poder, o sea, el que ejecuta las órdenes del poderoso. En el tiempo eran mercenarios, eran asesinos, ahora les llamamos asesores, pero básicamente viene a ser la misma función. Emilio del Río ayer con lo de los mitos también habían un montón de relación con la época actual. La historia. Juanjo, era una época convulsa. Era una época violenta. Y fascinante, y además que se parece mucho a la nuestra. A pesar del océano de tiempo que ha transcurrido, se parece mucho a la nuestra, porque en aquella época estaban en lo que los historiadores llaman un punto fractal, es decir, un punto en el que nada es igual después de eso. Veníamos de la Edad Media, donde pues bueno, las estructuras sociales, culturales, económicas estaban clarísimas, y llegan una serie de inventos, una serie de adelantos que cambian la sociedad por completo. Uno de ellos es la imprenta. Con la imprenta, pues lo que 50 años antes de la llegada de la época de los Papa Borgia, pues un monje para copiar un libro necesitaba 6 meses porque lo tenía que copiar a mano, resulta que en una semana puedes tener 100 copias del mismo libro. Don Micheletto, en un fragmento de la novela, dice: vivo en una época en la que un escribano es capaz de hacer, con una imprenta, es capaz de hacer más daño que un batallón de mercenarios gascones. Y es verdad. Nosotros también vivimos en una época muy parecida, salvando las distancias. Es decir, las nuevas tecnologías, Internet, la inteligencia artificial, todo ha hecho que nuestro mundo haya cambiado en pocos años de una manera que ni siquiera ahora mismo... Pues los amigos que nos están escuchando por las ondas, y también nos están escuchando por Internet. Y por Internet nos pueden estar escuchando desde el Perú, cosa que hace 25 años o 20 años era impensable que esas cosas se produjeran, ¿no? También creemos ahora, igual que creían ellos,
que con tecnología lo podemos hacer prácticamente todo. Es decir, en fin, hemos conseguido resolver el coronavirus en poco tiempo y digamos que tenemos una confianza casi ciega en el progreso. Ellos también, es decir, un marino genovés en la época, pues un marino genovés había dicho que puedo llegar a China desde el otro lado. Pues, se encontró un continente al medio que no sabía que estaba allí, pero todos esos adelantos, también la aparición de las armas de fuego. En otro fragmento de la novela, un viejo condottiero dice: ¿cómo es posible que un trozo de plomo del tamaño de mi pulgar sea capaz de derribar a un caballero armado a la carga con un arcabuz? Claro, porque todo. Y después, en el caso de los propios Borgia, lo que decía al principio de esta charla, eran una familia de la pequeña nobleza de Xàtiva, eran prácticamente labradores, y uno de ellos, el primer papa Borgia, Alfons de Borja, llega a la universidad. Cuando era la universidad eclesiástica, no había otra, no había. De la universidad se convierte en obispo de Valencia, de obispo de Valencia en ministro del rey Alfonso el Magnánimo, y de ahí a cardenal, de ahí a papa. Es decir, con la educación, en una sociedad en la que tú nacías o plebeyo o noble, ¿no? Es decir, y no te podías mover de ahí. Sin embargo, la educación superior permitió a esta familia pasar por delante de reyes, de nobles y tal, hasta llegar a coger el máximo poder. Y si no consiguieron crear ese principado Borgia en el centro de Italia, fue por una verdadera mala suerte, porque el Papa se murió antes de tiempo. Que también eso lo podemos equiparar a nuestra época. Es decir, en el año 20, cuando llega la pandemia, que estábamos casi en el apogeo de nuestra civilización, que pensábamos que nada podía pararnos, llegó un bicho, o sea, un chino se comió una sopa en China y nos lió nos lió, y volvimos casi tuvimos que aplicar un remedio medieval, es decir, encerrarnos en casa, ¿no? Hasta que la ciencia consiguió encontrar una solución. Oye, me gusta la novela y de la forma que lo expresas, porque hace falta hacer justicia a una familia como es la de los Borgia. Nos quedan 2 minutitos, pero me gustaría preguntarte, Juanjo, ¿qué pasa en Valencia que no le damos la relevancia y la verdad que merecen? ¿No hay interés? ¿O es que hay otros intereses en que siga el que venga el guiri? Pues mira, lo que tú decías, ¿no? Este se acostaba con esta, el otro envenenaba al otro. Se dice que es apócrifo que cuando San Vicente Ferrer se fue de Valencia, Espolsales Espardeñes, ¿no? Pues eso nos pasa mucho a los valencianos. No valoramos lo que tenemos. Es decir, los Borgias fueron admirables, porque lo que hicieron fue extraordinario. Eso no quiere decir que fueran ejemplares. Es decir, todos tenemos, había luces y sombras, pero creo que debemos reivindicarlos como los ingleses reivindican a los Tudor. Es decir, nosotros 3 que estamos aquí, ¿cuántas películas y series nos hemos visto de Enrique VIII, Ana Bolena, tal? Sí, es decir, porque son un valor cultural, ¿no? Entonces creo que nuestros Borgia merecen ese mismo trato. Sí. Insisto, con sus luces y con sus sombras, porque también las tuvieron. Juanjo, ¿vas a volver? Cuando queráis, a vuestra disposición. Porque es que me has tocado ahí a San Vicente y Juanjo Braulio. Enhorabuena. En el nombre del poder, y poner en su sitio en el que se merece la familia Borgia. Enhorabuena por esta novela que os recomendamos, que la podéis comprar en formato digital y en formato de papel, ya sabéis, el de toda la vida. Nos vamos al informativo y continuamos aquí en Mañana es Tarde. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Formativo. Buenas tardes. Diversas líneas de Rodalíes, el servicio de cercanías de Renfe, han sufrido algunos retrasos por las acciones de protesta de algunos maquinistas que no se han presentado a trabajar en su turno. Así pues, los efectos de la huelga de mañana ya se han empezado a notar esta mañana, aunque desde Renfe aseguran que no se han podido cuantificar por ahora los incidentes provocados por estas acciones de protesta. Renfe, por cierto, transportó más de 434,6 millones de viajeros en los 10 primeros meses del año, lo que supone un incremento del 23,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Para Renfe, estas cifras suponen una consolidación de los incrementos que registran sus servicios
servicios que han captado más de 83 millones de nuevos clientes en comparación con el año pasado. Y Endesa ajusta beneficio y dividendo, pero dará al menos 5.000 millones de euros hasta 2026. El grupo ha rehecho sus previsiones por los extraordinarios como el laudo con Qatar o la plusvalía por vender fotovoltaicas y se marca como mínimo €1 por acción de dividendo al año. Sergio Padilla, buenas tardes. Buenas tardes. Endesa confía en que el impuesto extraordinario a las energéticas no se prolongue más allá de 2024, pese a que PSOE y Sumar han pactado en su acuerdo de gobierno mantenerlo. En la presentación del nuevo plan estratégico de Endesa, su CEO, José Bogas, ha señalado que el impuesto extraordinario del 1,2% no se espera más allá del 2024 y solo lo han considerado para los años 2023 y 2024. Está claro que si queremos invertir la enorme cantidad de dinero que se necesita, porque créanme, estamos alineados con la política energética del gobierno, necesitamos disponer de caja. Así que, al menos en nuestra opinión, no tiene sentido continuar pagando el impuesto. La compañía ha anunciado este jueves una actualización de su política de dividendos para el periodo 2024-2026. Tras el reciente laudo que ha obligado a la compañía a pagar unos 530 millones de euros a Qatar Energy, compañía estatal de Qatar, por el precio del gas. La compañía mantiene el compromiso de abonar a sus accionistas un payout del 70% en el trienio, con un mínimo de €1 por acción, con la previsión de poder alcanzar el €1,5 en 2026. Por lo pronto, el Consejo de Administración de Endesa ya ha acordado un dividendo a cuenta de los resultados del presente ejercicio de 50 céntimos brutos por acción que se pagarán a partir del próximo 2 de enero. Acciones de Endesa que cotizan hasta ahora con una caída del 3% hasta los 18,74 €. Lo hacen dentro de un IBEX 35 que, al igual que el resto de plazas europeas, opera prácticamente en niveles de apertura, con los índices europeos huérfanos hoy de referencias que lleguen de Wall Street, cerrado este jueves por la celebración del Día de Acción de Gracias. Con todo, el IBEX 35, como decimos, opera prácticamente en niveles de apertura, apenas se deja un 0,02% a 9.885 puntos. Otras noticias. El presidente de ATA y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amora, ha pedido al nuevo gobierno de coalición que genere confianza y que no ponga trabas al tejido empresarial. Pues lo que le pedimos al nuevo ejecutivo en estos momentos es estabilidad, ¿no? Generar confianza, seguridad jurídica, que no penalice, castigue y ponga trabas al tejido empresarial, empezando desde los empresarios más pequeños, que son los autónomos, que sea consciente de los problemas que tienen en estos momentos muchos autónomos. Y teniendo en cuenta esas premisas, pues desde luego subir impuestos, subir cotizaciones, poner trabas al tejido empresarial, pues no es la mejor de las noticias. Declaraciones de Amora en Radio Intereconomía, donde el presidente de ATA ha pedido además que España sea un país fiscalmente amable para los autónomos, que cada vez, dice, pagan más impuestos. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Afrontamos la segunda hora, a la 1 de la tarde, casi 5 minutos. Diego, ¿qué te ha parecido? Juanjo Braulio. Muy bien, Trabajazo, documentado. Trabajazo, y me gusta la gente que se apasiona por un tema y decide ponerlo en valor. Y que tiene ganas de contar las cosas tal y como son, o sea, tal y como fueron, sin dejar nada de lado y abordando todo, porque tal y como ha dicho, la mayoría de los relatos que se cuentan sobre esta familia o los documentos audiovisuales que hay se centran más en los aspectos negativos. Tal cual. Y luego te recomiendo que, si te adentras en la biografía de Juanjo, aparte que es un periodista y un guionista como la copa de un pino, que tiene una de sus novelas que ya se la han hecho serie de ficción, escribe, es una barbaridad escribiendo, ganó premios, es un auténtico apasionado de su trabajo. Cómo apasionados son los compañeros de la Policía Nacional. Nos trasladamos, por supuesto,
a la Central de Policía Nacional de Valencia, concretamente a su departamento de prensa, y hablamos con Beatriz Casabán. ¿Y por qué no me lo dices, hermano? María José Pérez, ha sido un cambio ahí de última hora, pero dímelo por internet, no te esperes a que la líe. No te preocupes. Ahora que dirá María José, estos no tienen... Nos atiende ya enseguida María José. Juanfra, María José. Ha sido culpa nuestra que ha sido cambio a última hora, tranquilo. Nada, encantada de estar aquí. Bueno, ahora el jueves, que por lo que he visto hemos cambiado al jueves. Es que hemos tenido varios días problemas con las líneas y demás, y luego también pues que os merecéis que tener un momento destacado, ¿no? No, a las 5 minutos, corre, hasta luego. Pues no, la Policía Nacional, y más con los consejos que dais, pues no. Bueno, todo bien, María José, que hacía días que no hablábamos, todo bien. Todo bien, Juanfra. Bueno, llega el Black Friday. Que bueno, estamos de Black Friday todo el mes de noviembre, pero bueno. Sí, bueno, al principio comenzó como un día, ahora ya se ha extendido. Sí. Oye, entonces... y desde la Policía Nacional, pues habéis tenido la buena idea de elaborar un decálogo para que esta, entre comillas, festividad del lucro y del gasto no se convierta en un Bad Friday para nuestro bolsillo, con las diferentes formas de estafa que existen. Exacto, porque aparte tenemos el Black Friday, como bien has dicho tú, y pronto tendremos también el Cyber Monday y todo lo que es pues los días estos que lanzan numerosas ofertas y que estamos todos ahí esperando para intentar pues cazar la ganga, digamos. Pero claro, esto conlleva unos peligros y los malos lo saben y aprovechan pues que hay muchos clientes, muchas personas que están esperando estos días, y ellos también están esperando para que poder hacer de las suyas. Entonces, como tú bien has dicho, desde Policía Nacional hemos lanzado aquí un decálogo para que no caigamos en las trampas que nos ponen. Pues la primera sería cuidado con las promociones que nos llegan por mail o redes sociales, que yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me están llegando continuamente ahora muchísimas promociones de todo tipo. Entonces, claro, esto puede incluir un enlace que te redirige a un sitio web fraudulento donde intentan robar tu información personal y financiera, con lo cual no hay que pinchar nunca en los enlaces que buscan la oferta en el comercio a través del navegador. O sea, si nos llega el enlace, mejor no pinchar ahí, y si queremos comprobar que la oferta es la que dice, pues nos metemos por el navegador en el comercio en concreto. Nunca pinchar en el enlace, porque esto nos puede llevar a páginas que no son... Sobre todo, María José, mensajes de MSM. Sí, se están también ahora llegando muchos mensajes de SMS y la mayoría son también fraudulentos. Además, llegan con errores tipográficos, si nos damos cuenta, con faltas de ortografía. Eso también nos dice mucho. Normalmente, pues si son empresas de aquí o webs de aquí, la tipografía suele estar correcta. Y ahora, claro, si esto está enviado de países, pues no sé, pues de África o de las tipografías, si no dominan el castellano, pues suele haber bastante falta de ortografía. Eso también nos dice. Luego, tenemos que tener cuidado también con los ganchos. Son artículos populares con excesivos de descuento. Lo que hacen los estafadores es que suelen crear sitios falsos de comercio electrónico que desaparecen después de recaudar el dinero de sus víctimas. Es decir, crean pues una plataforma de comercio electrónico que todo está muy barato. Nosotros decimos, pues compramos aquí, que aquí me viene el artículo, lo he visto mejor de precio. Y una vez que hemos hecho el pago, desaparece, no deja rastro. Esto también hay que tener cuidado con este tipo de el gancho que se le llama, ¿vale? Siempre hay que comprobar que cuando entramos en el navegador, buscar el icono del candado, que eso lo hemos dicho muchas veces, y la S en la URL, y que esto nos da indicio de que las páginas son páginas seguras, son páginas de confianza. Eso es muy importante.
Y luego, si la web ya te resulta sospechosa y únicamente te pide datos de tu tarjeta o de tu cuenta bancaria, obviamente de ahí fuera. Salte de ahí, desconfía, porque no suelen las webs serias no suelen actuar así. Otro consejo. Estos días también, ¿no? Hay muchos envíos y es probable que eso también, seguramente que tú habrás recibido muchísimo lo que hablamos, SMS o mail de supuestas empresas de paquetería, como estamos comprando. Pues claro, hoy en día, ¿quién no tiene un paquete a la espera de ser recogido? Pues es importante que no pinchemos en estos enlaces. Pueden ser de phishing, para robarnos toda nuestra información. Si tú sabes que te va a llegar un paquete, pero pues a ti normalmente te envían un enlace, pues la empresa, pues si es una empresa X, te lo va a enviar esta empresa, o si es correos, pues te lo va a enviar correo. Si no estás esperando, no sé, de otra empresa, que no es la que a ti te ha dicho que te va a llegar, no pinches, porque probablemente sea pues otra estafa. Que eso, como estamos esperando paquetes continuamente, muchas veces no nos fijamos quién nos lo envía, no comprobamos de dónde nos viene y pues accedemos. Y nos empiezan a pedir datos que no tienen por qué pedirlo, porque tú has hecho la compra, te lo van a enviar a la dirección que tú has, o al punto de recogida que tú has dicho, y te van a mandar pues o tu código para recogerlo o tu medida de seguridad para que seas tú la persona que lo recoge. Entonces no tienen por qué decirte que hay un paquete a la espera y muchas veces te dicen que tienes que abonar porque para recogerlo falta, no sé, 1 euro, 2 euros, una cantidad que muchas veces son insignificantes, pero ese mensaje a mucha gente, a muchos clientes, posibles clientes, imagínate la cantidad de dinero que recaudan, muchísimo. Claro, es que al final se la saben todas. Sí, todas. Y luego también hay que tener cuidado ahora con los códigos QR, que ahora casi todo tiene un código QR. Vas al restaurante y la carta en código QR. Vas a no sé, cualquier, mismamente, en las paradas de autobús, para mirar cuánto te queda, tienes un QR también para... Sí, en cualquier restaurante prácticamente. Sí, en cualquier sitio. Pues hay que tener cuidado también con los códigos QR, porque los estafadores son capaces de manipular un código QR para que te descargues un software malicioso y así infectar tu dispositivo. Y lo que hace es que se hacen con tus datos redirigiéndote a una web fraudulenta. Eso hay que tener también mucho cuidado. Cuando vamos y nos dicen, pues, escanea el código de este QR, pues, que veamos que no está manipulado y que los códigos son efectivamente, pues, normalmente si vas a un restaurante te lo van a dar, ¿no? Pero ahí encuentras hoy pegatinas de QR por cualquier sitio. Sí, así eso es. Hay que tener también cuidado con esto. Luego también hay que tener mucho cuidado con las páginas web que cuando tú estás tecleando la URL, pues la tecleas mal y te aparece. Pero no está bien escrito. Tienes que tener muy bien, o sea, fijarte en que está bien escrito el nombre de la URL, porque muchas veces parece lo mismo, pero a lo mejor cambia un punto, una letra, y no es la web oficial a la que tú quieres ir. Uh-huh. Es una muy parecida, pero cambia algo. Y esto es también pues para obtener tus datos y para poder pues estafarte. Por eso es importante fijarse también eso en el diseño de las páginas. Yo no sé ya si llevamos 10. Llevamos un montón. Llevamos un montón, pero... Lo importante, sí. Mira, me quedo sobre todo, María José, que hay que fijarse mucho. Mucho. Y te lo voy a decir, y suena perogrullo, pero vale más la pena ir al sitio y comprarlo in situ que dedicarte a bucear, porque te saltan muchísimas páginas, muchos pop-ups, sí. Y lo que tú dices, te cambian una letrita que tú no te das ni cuenta y puedes perder ahí hasta... Dime, Diego. No, y ojo con la compra en físico, porque lleva circulando estos días, con razón del Black Friday, una imagen que es muy significativa de lo que muchas tiendas hacen, que ponen a lo mejor hace 2 días el precio de unas zapatillas, por decir, a 100 euros y no las compra nadie. Y luego el viernes ponen el cartelito de rebaja de Black Friday, antes 200 y ahora 100.
y va todo el mundo a comprarlas. ¿Sabes? Que cotejen bien las ofertas, que se recomiendan muchas asociaciones de consumidores, le han dicho estar observando los precios durante las semanas de antes para saber de verdad si es una rebaja o no, porque también aprovechan y son listos las empresas que te la pueden colar. Sí, y bueno, también a raíz de esto, el descuento que sea siempre en el precio y no en la calidad. Exacto. Debe mantenerse siempre la misma calidad y los mismos derechos cuando compras pues en rebaja o Black Friday que cuando compras en periodo normal. Esto también hay que mirarlo, que muchas veces pues a lo mejor el descuento te lo hacen, pero también te descuentan también en calidad, ¿sí? o en derechos que muchas veces te pueden poner pues en compras, no sé, en Black Friday no hay devoluciones de tal, no, tienes que antes de comprar hay que fijarse también bien en cuáles son las condiciones de la compra. Eso también, tanto en comercios físicos como online. Y luego, otra cosa también, es importante, si has sido víctima de un fraude, importantísimo, lo primero es cambiar contraseñas, cancelar la tarjeta inmediatamente de crédito o de débito, y hablar con el banco y denunciar a policía, ir a cualquier oficina de denuncia y denunciarlo. Eso es también muy importante, pero sobre todo cambiar contraseña y cancelar tarjeta, lo primero. Así es. Pues María José, un auténtico placer como siempre. Espero que la gente haya tomado nota. La semana que viene lo volveremos a recordar porque siempre hay rezagados de... Esto es como lo de después de Navidad, ¿no? El rey cojo, las rebajas. Pues esto llega luego también el post Black Friday. Y gracias una vez más por pensar en la gente y por pensar en todas esas estafas que nos pueden hacer, que están ahora de moda y que mucha gente, sobre todo la gente más mayor, pues suele caer. Muchas gracias, María José. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un placer, Un abrazo muy Juanfran. grande. Era María José Pérez desde la Central, portavoz de Policía Nacional de Valencia. Nos vamos un segundito a publicidad y continuamos en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Pues nos vamos ya a Biopar Valencia y allí, pues, ¿quién nos va a atender? Pues nuestra querida Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopar Valencia. Pepa, buenas tardes o buenos días o lo que quieras ya. Bueno, pues medios días, medias tardes y total, lo importante es que es un placer estar con vosotros, ya lo sabes. Es que cuando llega la una, que siempre digo la una del mediodía, ya no sé si es tarde, si es mañana, si hay quien aún sigue con el tema de buenos... Pero bueno, ¿cómo estás? Primero que nada. Muy bien, todo bien, pues bueno, sin parar y ya lo sabes. Es que la semana pasada, no te lo vas a creer, pero el jueves por la noche... estábamos haciendo el baloncesto y se fue todo. Cuando te digo todo, o sea, imagínate tú que vienes bastante al estudio, no iba nada. Sí. Llamamos a Movistar, que tenemos contratada la línea y demás. Es una avería zonal, no sabemos cuánto puede costar de arreglar. Hasta el sábado. Madre mía. Y fue un poco caos porque imagínate, a ver, ahora ya pues muchos llevamos datos ilimitados en el móvil, pero sin internet, sin teléfono, claro, todos los aparatos van por IP, era un poco chunga la cosa. No, pero bueno. La cuestión es que las tecnologías maravillosas, pero claro, al mismo tiempo, en el momento cualquier cosa falla, pues claro, se nos lía de aquella manera por justamente esa dependencia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que también a día de hoy se suele solucionar más o menos rápido, así que, pues bueno, por esas, pues es lo que tenemos. Y aprovechando esto, antes de comenzar ya con Biopar Valencia directamente y hablar de medio ambiente, de animales y demás, vosotros la tecnología y en Biopar, supongo que última tecnología, lo más avanzado para este tipo de parques, ¿no?
Sí, a ver, claro, de hecho tenemos un departamento de tecnología, o sea, tal cual. O sea, que imagínate, porque se trata, pues bueno, si es que a día de hoy ningún sector ni nadie yo creo que puede estar al margen de lo que es el desarrollo tecnológico, de la innovación. Además es algo que no es solo que tengas que, digamos, ir cambiando tu manera de trabajar en todos los ámbitos y casi tu día a día, me refiero no solo en el trabajo, sino en tu vida cotidiana, sino es que además no puedes parar en ese cambio. O sea, esa innovación es continua, ese cambio es continuo, entonces tienes que ir adaptándote al mismo ritmo si es posible, ¿no? A veces nos cuesta un poquito más personalmente, ¿no? Porque claro, esa resistencia al cambio que tenemos, ¿no? Pero tenemos que estar ahí y como te digo, tenemos un departamento dentro de todo lo que eso, no solo en Bioparvalencia, sino que se encarga, de hecho es un departamento que se encarga de todos los biopas para estar, pues bueno, en todas las novedades y en todo lo que podamos. Así que no hay más remedio, eso está ahí para todos, Juanfran. Bueno, pues yo me alegro de que allí se utilice la mejor tecnología, que tengáis ese departamento, porque es el bienestar de los animales, el bienestar también del público y el bienestar de todos los cuidadores, veterinarios y gente que trabajáis en Biopar Valencia. Hoy tenemos que contar dos noticias y vamos a empezar por la mala, o la menos buena, que fue, Pepa, la muerte de Cirilo, el rinoceronte macho, que con 32 años pues falleció. Sí, y bueno, la verdad es que también ha sido muy, muy duro para todo el equipo. Todas las muertes lo son, obviamente, porque además el estar trabajando día a día, que como sabes y siempre explicamos, esto es mucho más que un trabajo, o sea, no es donde vas a desarrollar pues X horas al día, ¿no? Sino es donde toda la implicación es impresionante. Pues bueno, cuando estás, como insisto, o sea, tus relaciones con seres vivos, pues claro, es siempre muy duro el bueno, intentar, como se hace diariamente, garantizar el máximo bienestar de todos los animales, cuidarlos, pues con todo lo que está a tu mano, ¿no? Pero bueno, al final la salud y la enfermedad y la vida y la muerte, pues forma parte justamente de todos nosotros, ¿no? Y en este caso, pues la verdad es que Cirilo, el macho de rinocerontes, que bueno, como acabas de decir, además son 32 años, es una edad ya bastante avanzada, la verdad, porque estamos hablando de alrededor de los 40 y algo, pues bueno, ya es una esperanza de vida muy grande. Entonces, pues realmente pues estamos hablando de eso, de un animal de una edad avanzada, que en este caso además, fíjate, o sea, los problemas digestivos, digamos, para que haciéndolo en un lenguaje muy común, ¿no? O que la gente pueda entender, es pues una de las, o diríamos casi la causa de mortandad más importante en rinocerontes adultos, o sea, porque le detectamos un cólico. Primero, fíjate, en esa revisión diaria y rutinaria continua que está todo el equipo de cuidado animal pendiente, empezaron a percibir cierta apatía, pues bueno, porque claro, imagínate, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, dejaría de comer, estaría el hombre también, pues eso. Exactamente, hastiado. cierta apatía, ¿no? Entonces, enseguida, pues bueno, ponemos alerta, el equipo veterinario empezó a hacer determinadas pruebas y bueno, pues primero fue un cólico y luego al final pues acabó todo un proceso con una peritonitis. Estuvimos pues muchos días intentando pues darle todo tipo de tratamiento veterinario, de medicación, por supuesto. Vinieron, que estuvieron apoyando y ayudándonos, equipo, por ejemplo, de la Universidad de Cardenal de Veterinaria, expertos en caballos, porque el sistema es muy parecido, el sistema digestivo es muy parecido al de los caballos, que por cierto también es una de las causas de muerte en caballos importante. Así que, pues bueno, lo intentamos por todos los medios, pero bueno, pues estas cosas pasan y con todo el dolor, pues tenemos que hacerle frente a ello, ¿no? Pero, insisto, ahí lo único que nos queda es el saber que se ha hecho todo lo bien que se podía, con todas las maneras posibles, pero, insisto, pues el estar con seres vivos incluye esto también, ¿no? El hacer frente a la muerte con todo nuestro dolor, como te digo, pues además
todo el esfuerzo por salvarlo, imagínate, ¿no? Estar ahí y ver que al final de todo pues no puedes, ¿no? Claro, además es lo que tú me has comentado, ¿no? Que es causa habitual en la muerte de este tipo de animales. Es una causa, efectivamente, pues la más común dentro de lo que es los rinocerontes adultos es esto. O sea, así que sabemos, claro, eso pues dices, vale, no ha sido, pero claro, desde luego el dolor y todo lo que el equipo de cuidado y de bienestar animal lleva por dentro, eso no es suficiente, no ha sido importante. Pero bueno, como te digo, hay que mirar adelante, ver que tenemos dos hembras en el parque, con la incorporación de Amy de la nueva, que llegó hace bien poquito, que estamos dentro del proyecto internacional de conservación del rinoceronte, porque además sabes que está en grave peligro de extinción, pues por la locura y lo absurdo de las matanzas indiscriminadas por amputarles, por cortarles el cuerno, que se le otorgan propiedades afrodisíacas y demás que no tienen ningún sentido. Así que sabemos que estamos en ese proyecto, sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, porque en definitiva lo importante es pues garantizar la supervivencia de este impresionante animal. Así que con eso nos tenemos que quedar. Pepa, hay que comentar también que bueno, es un animal en peligro de extinción, que los cuernos de los rinocerontes se rifan, hay que decirlo así, y que bueno que se rifa, se pagan fortunas pues por eso quería decir, que se los rifan entre los ricachones. Y bueno, que a ver cuándo acaba esta lacra, porque simplemente el gusto, por el gusto de, y luego tenía entendido también que sirve también como la tauritina, de un excitador también. Sí, efectivamente, se le da ese tipo de propiedades, sí, pero que no tiene ningún sentido, porque están hechos de lo mismo que nuestras uñas, o sea que imagínate, no tiene ningún sentido. Pues bueno, son este tipo de atribuciones que se les dan, que están ahí y que aunque no tengan sentido, provocan una caza furtiva muy lucrativa, y que contra eso es muy, muy, muy complicado luchar. Nosotros también con la Fundación muchos años hemos estado y colaboramos con la asociación, con Save the Rhino Internacional para eso, o sea, porque se trata de luchar allí en África contra esta caza furtiva y luego desde aquí seguir nuestra labor incesante de concienciar y de que la gente conozca los problemas que hay y que nos ayude a tratar de lo que objetivamente podemos hacer desde aquí, ¿no? O sea, garantizar la supervivencia de la especie en este proyecto internacional en el que estamos, de cría controlada, y luego allí en África y seguir apoyando todo este trabajo también allí de conservación. Por supuesto. Bueno, y si hemos tenido una despedida en Biopark, hay que dar una bienvenida, y es que Biopark Valencia incorpora una pareja de una especie de hiena en peligro de extinción. Sí, y además, son muy diferentes. Esta es la hiena rayada, es bastante, visualmente es muy distinta a la otra que teníamos, la manchada, que está etana todavía, por supuesto, con nosotros, que es pues mira, diciéndolo en palabras así, es una abuelita, es una viejecita, etana ya, porque es muy, muy mayor. Pero por supuesto, los cuidados todavía se intensifican más, porque la cuidamos como si fuera una verdadera reina, ¿no? Y la incorporación de esta pareja de hiena rayada es justamente porque están dentro también de un proyecto internacional de conservación de esta especie, que está bastante amenazada, está dentro de la lista roja del IUCN, y han puesto el foco sobre ella pues porque se está incrementando, como te digo, en los últimos años esa amenaza. Estamos hablando se contabilizan, las estimaciones son de menos de 10.000 hienas en su hábitat, en estado salvaje, con lo cual vuelve a ser prioritario el garantizar su supervivencia. Insisto, es muy llamativo el verlas. La pareja está ahora mismo en proceso todavía de adaptación, por una parte, por supuesto, a Biopark, al equipo y a todos los recintos, etcétera, y luego también de acoplamiento entre los propios individuos, entre el macho y la hembra, ¿no? Así que para quien tenga curiosidad y quiera verlas, ya se pueden
ver por las mañanas el recinto exterior de la zona de las hienas, que es donde recreamos la sabana. Sale un ratito el macho, otro ratito la hembra, para que vayan reconociendo el espacio. También dentro hay un patio interno, aparte de las diferentes zonas que tenemos en su recinto interior. Vamos haciendo también juntas. El equipo de cuidado animal, el equipo técnico, anda con mucha cautela, porque esto hay que hacerlo pasito a pasito, mirando cada movimiento, cómo va, para que al final sea un éxito, como debe de serlo, ¿no? La verdad es que creemos que va bastante bien. Así que, insisto, quien quiera verlas por las mañanas, tanto el macho como la hembra se va alternando, y por las tardes, por supuesto, toda la tarde es para nuestra querida hiena, la hembra de hiena manchada, para que siga disfrutando del recinto exterior, que le encanta darse sus paseos, con toda la tranquilidad, como te digo, de una viejecita. Bueno, pues una cosa te tenía que decir. A mí me encanta este animal, Pepa, que muchas veces está tildado, claro, por el Rey León y demás, como los malos de la película, pero que son muy divertidos. Pero no solo divertidos, es que fíjate, y me gusta mucho que saques este tema, porque insistimos siempre desde Biopark que todas las especies son importantes y son necesarias. O sea, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de equilibrios, estamos hablando de una cadena trófica en la cual las hienas tienen un papel completamente necesario, y eso es de las cosas que intentamos enseñar desde Biopark. O sea, dar a conocer, romper estigmas, romper leyendas. Tienen esa fama de las malas de la película, ¿verdad? Y además nunca mejor dicho, por lo que has comentado antes, pero en absoluto. O sea, de hecho, además, son especies hiperinteligentes, donde además se establecen matriarcados. En concreto, esta especie, la subespecie de hiena rayada, suelen vivir en pareja, o sea, normalmente su comportamiento es en pareja, que es lo que aquí en Biopark hemos reproducido ahora. Y, insisto, o sea, hay que romper ese estigma de carroñeras, de malas, de feas y de todo, porque al contrario, son animales maravillosos, listísimos, con unas estructuras súper complicadas a nivel social, que además, son unas cazadoras impresionantes, o sea, pero impresionantes es muy, muy fuerte. Fíjate, en el caso de esta hiena rayada, además tienen unas mandíbulas súper fuertes que son capaces de alimentarse incluso de los huesos, de machacar los huesos, son capaces de romper con las mandíbulas los caparazones de las tortugas. Que cuando ya no queda nada, después de haber cazado, después de haber, por supuesto, además tienen un papel muy importante en la naturaleza a la hora de eliminar restos, etcétera. Aparte de todo eso, son capaces también de con sus mandíbulas romper y alimentarse incluso de los huesos y romper, como te digo, los caparazones de las tortugas. O sea, es una especie muy, muy, muy interesante que esperamos que venga la gente a conocer y que de esa forma también rompamos esa idea completamente infundada de respecto a las hienas, que tienen un papel fundamental en el equilibrio de la biodiversidad. Qué guay. Me encanta, Pepa, cómo lo explicas, con la pasión con la que lo haces y cómo transmites, ¿no? No solo todo lo que se realiza en Biopark Valencia, sino también cómo tenemos que aprender a respetarnos un poquito más a nosotros mismos, que en definitiva es respetar el medio ambiente y entender el porqué de estas especies y por qué se van extinguiendo y por qué aparecen de vez en cuando en Biopark Valencia. Pepa, un auténtico placer como siempre. Nada, el placer ya sabes que siempre es mío, es nuestro, así que bueno, aquí estaremos para seguir contando todo lo que vamos haciendo. Un abrazo muy grande. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, seguro que sí. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Pues sí, de ser valencians. David Marchuet, molt bon dia. Bon dia, Juanfran, bon dia, valencians. Com estem? Pues Valentín de la Tedi, l'entrevista, que va ser un entrevistón, me vaig quedar molt pagat de fer l'entrevista del meu llibre en tu, i ara tornem a remampendre novament la secció tal com és, portant un altre tema, una altra manera d'enfocar lo que som. Primer que res, tenim que parlar d'un programa que es diu Entre Valencians, que bo, que així en esta casa s'emitix oficialment els dimecres a les 7 de la vesprà. Això m'he detufat, I si n'hi ha bàsquet, pues, en acabant el bàsquet, pues, s'emitix el programa. I l'altre dia vas fer una entrevista magnífica a... És que ja no sé com dir-li, si Máximo anem a veure. o Décimo Meridio. Jo crec que ell se sent Máximo, veritat? Sí. Pues Máximo Huerta, i estigui superxula, i la gent que vulgui la pot trobar al podcast de l'emissora. Ha hagut alguna reacció així na guai? Sí. Sí? Molt bé, m'alegre moltíssim. N'hi ha moltes. Jo me quedé super satisfet. És que estigui molt xula i n'hi ha que donar-te l'enhorabona tant a tu com als contertulis que tens després. També n'hi ha que entendre una cosa. Máximo és una persona que té la sensibilitat a tope, i això d'alguna manera va saber transmetre-ho, i bueno, pues, entre el que li traguérem i el que l'home va donar, jo crec que queda molt bé, la veritat. Molt bé. Ell només te pot omplir una hora sencera parlant de la seva vida, la seva història, la història en sa mare. En fi, que enhorabona, David. Moltes gràcies. I per a qui no conega al meu David Marchuet, pues és un escritor valencià que li agrada escriure sobre l'ànima en novel·les on tot ocorre per un motiu. Si voleu saber més de la seva producció, podeu consultar la seva web oficial demarchuet.com, i ahí estan els 3 primers capítols en valencià i en castellà dels seus llibres. Avui, David, estem en la secció que cada setmana mos portes, i avui el caloratge de l'Albufera, que encara des del seu programa d'ahir dedicat a la vela llatina i a la cultura d'este llac queda impregnat en l'estudi. De què va avui, David, esta secció que tan bon sabor nos deixa en l'ambient a nit? Pues, com ja has dit, ahir, entre valencians, parlem de la cultura de l'Albufera. Nos centrarem en part en la vela llatina. Si volguérem parlar de lo típica, de lo que se dona allí, nos duria dies i dies, però entre els apassionats que nos visitaren, se m'ha passat pel cap fer esta secció dedicada en exclusiva a la pesquera, combinar de pas en ese tas que deixa el perolet en el poquet a poquet coguent-se i xanguila i dins. Un poquet de ja cuir. Estem. És que a aquestes hores jo ara me marxa... L'almorzaret que se fa allí, el port de Catarroja, tot això. Bueno, pues me pareix perfecte, David. Cuina i albufera. La veritat és que nuguen i desperten la gana. I ja ve sent hora de menjar-se un bon alli pebre. Aixina que disposts estem a escoltar la secció d'avui, però, primer, com sempre, i complint el nostre ritual que varen trencar la setmana passada, pues comencem en eixa llista de paraules que a molta gent, inclús a mi mateixa, me sorprèn. Si pareix te porte la primera jo per a no trencar la tradició, que és gola. Gola, a part de les accepcions ja conegudes com la part interna del coll, l'egoisme, etc., la gola és també la entrada d'un port, riu, sèquia o canal, el final d'una sèquia mare o d'un riu que desemboca en la mar, i se diu també de la sèquia que arreplega l'aigua que sobra i la redistribuïx en uns altres llocs. I jo vinc determinat a seguir-te el joc, pues així te porte les meues. Ja anem afegint pàgines d'aquest vocabulari, així que algun dia l'imprimirem i tindrà un bon tamany. Te porte la segona, que és calafat, que és la persona que s'encarrega de calafatar barques o ficar l'estopa i l'alquitrà per a tapar les juntes de les taules d'una nau. És en realitat la persona que construïx les embarcacions. La tercera seria mallar, és el lloc on se guarden els animals que pasturen pel camp o la muntanya. La quinta seria fotja, que és l'aigua aquàtica pròpia de les albuferes i llacunes en plomatge de color negre i reflexos grisos, de bec i front blancs, coa relativament curta i dits lobulats. Forma part de l'espècie Fulicula atra.
La fotxa també són les banyetes o els banyots per dalt folícula cristata que es caracteritza per la seva cresta de plomes. Se tracta d'una espècie en perill d'extinció que durant els primers anys del segle XI s'ha reintroduït en l'Albufera de València, el Fondó d'Elx i la Marxal del Moró de Sagunt. S'utilitza com a expressió dir-li a d'algú val més que pèls de fotxa. Insultar-lo, és una manera d'insultar-lo. D'eixa paraula naix l'expressió fer fotxa o fer fuixina, deixar d'assistir a escola, al treball o algo paregut. La sexta seria redolí, és part de les accepcions a part de les accepcions conegudes per la seva forma de circular, és també el sorteig de redolins, el sorteig que se fa en el palmar de l'Albufera de València dels llocs per a pescar. Antigament només tenien dret a participar en el sorteig els homes, fills de pescadors, les filles fadrines i les viudes, avui homes i dones tenen dret a participar. Els jocs de pesca que es sortegen en este sorteig també seria anomenat redolí. És també l'estrofa característica de la literatura popular valenciana, a diferència d'altres literatures que no gotzen de tindre eixa especificació, eixa manera pròpia. Sol ser de caràcter humorístic, satíric o didàctic i s'utilitzen les auques explicant els dibuixos, com també s'utilitza per a refrans. Són grups de versos parellats de 7 o 8 síl·labes i de rima generalment consonant. La septa seria xapull, que són les terres d'aiguamoll, el lloc on brolla i s'acumula l'aigua, quedant inundat permanentment, el mareny. I l'octava acaba en mareny, justament, que és l'extensió de terra humida que inunda la mar. Molt bé, David. A tope. Mareny, xapull, redolí, fotxa, ullal, mallada, calafat i gola. Aquestes són les paraules que afegim al nostre... Alguna desconeguda? La nostra enciclopèdia. Algunes sí, però per exemple, fotxa la coneixia. A més, jo he escoltat parlar de palla de fotxa. Sí? Pot ser? Pot ser. Clar, el redolí, per supost, i el mareny, clar. Molt bé. I gola també. I gola també. Ui, aprobado. Aprobado. Fácil. Bueno, pues adentrem ya de ple en el tema del día, David, la pesca y la cuina de l'Albufera. Lo que l'Albufera nos dona i lo que en la cuina se converteix en una cultura que deixa un tas que només ahí se dona. Part de la cuina valenciana que la enriqueix en sabors autèntics. Com hem dit ahir li vaig arrencar a Toni Rosaleny el compromís per parlar-nos d'allò que li motiva. Ell és un calafat de Catarroja, un pescador, un amant de navegar també per eixes aigües en vela llatina. Un expert que segueix vivint del port, que li aporta un enclau privilegiat, encara que troba el moment de seguir fidel al món que s'ha compromès. Llavors, com a Toni, també li diràs això que dius a molts, que t'esperem de nou en una altra oportunitat, en una altra ocasió. Perquè la veritat és que ell té molt dins per a conèixer l'Albufera a fondo. Toni, senyor, molt bon dia. Tu que eres un home que viu el port de Catarroja i l'Albufera d'una manera intensa i com molts pocs la coneixen, què nos dius de l'Albufera? Per què per a la majoria, quan pensem en ella, tan sols nos ve al cap la visió del Palmar? Pues és el que turísticament més se coneix, però l'Albufera té moltes zones tan boniques o tant d'això com puguen ser les del Palmar, que no desmereixen. Però clar, la del Palmar viu de cara al turisme i hi ha altres zones que no. Les altres zones pràcticament viuen com fa molts anys enrere, de cara a la pesca, la navegació per recuperar aquestes antigues barques i aquests costums i aquests treballs que havien entonces, com és la pesca, perquè ho anomenat antes de redolins. Els redolins és uns paranys on s'agarren les anguiles. Després estan altres arts de pesca, com estan els monots, estan els tirs plans, estan els tirs... Hi ha moltes modalitats. Fins inclús la fitora, que no ho heu anomenat, és un art de pesca... És un arpó. És un arpó que se pescava de nit en un fanaler, davant en un barquet, i anaven de nit, les àuies estaven... La veritat és que les àuies estaven molt més clares que avui,
y entonces salaven el fanalet y conforme pasaba o vengui la OVP i li tiraven i au. I en fi, era un art de pesca pues, com un altre. El tir pla és el que més coneguem, el que més se pesca avui. I després està el redolins, com l'anomenat antes, que són eixes que des de les carreteres o de la gent que va en barca passejant-se això, veu els paranys i veu les calaes. I això és el que s'ha sortejant, entre altres coses. I bueno, en quant a la part culinària que esteu comentant, que se menjava més, però pues sí, però espera, que t'alvances. Anem a veure, espera, anem a veure. Juanfran, primer que res, dona compte el nivelazo que nos està portant. És dir, estàs parlant en una terminologia que, bueno, jo me quede ahí en Badalid i l'home pues, se coneix perquè la seva experiència la porta a carregar el llom a base d'anys i a base de viure-ho i a base de tindre una relació directíssima en l'Albufera. A mi me pareix que és un encís conèixer el que este home sap, així és que vindràs altres vegades, espera. Home, segur. Espera. Vale, Toni, has comentat que en l'Albufera se pesca. A mi, la veritat és que jo recorde quan se pescava abans i se portava a casa d'una manera prou normal, sí. Pues un llobarro, un no sé què, un no sé què, no me'n recordo. Però avui, la veritat és que no tinc massa clar que el que se pesca d'ahir tinga certes condicions, o sí. Sí, tira-li, home, tot el llibre és teu. Bueno, tu... Me sonrís perquè és que jo te portaria així, això, jo no soc cuiner, però te puc presentar a gent d'allí, del terreno, gent jove que cuina meravelles. I de la llissa, ja no parlo del llobarro, perquè el llobarro això és molt especial, però la llissa avui s'està condimentant i s'està fent de manera que moltes persones que jo les convido a menjar o a dinar me diuen, això no és llissa, això és una altra cosa. Però la llissa en realitat no té un tast hasta allà, és dir, la llissa de tot el que oferia l'Albufera tampoc era lo més guapo, eh? No, home, estava el llobarro, l'espècie principal i millor era el llobarro. Sí, queda-se que llosa la llissa. La prova està que el llobarro no se'l menjaven, el llobarro venien. El llobarro venien perquè el que tu dius de la pesca, quan anaven a pescar, hi havia pescadors que tiraven a la cofradia, en Catarroja parle, Sí. Anaven a la cofradia i de la cofradia pues, venia. I n'hi havia pescador que el portava a casa i la dona el defenia. Volia dir que agarrava una cistelleta i se n'anava a vendre-lo. I això era, pues, depèn, hi havia diversos tipus el que estava en la companyia, que pescaven tots junts, anaven a jornar, i estava el pescador de casa tradicional pues, que pescava i la dona defenia el peix. I són dos tipus de pescador. Llavors en Catarroja n'hi ha una llonja, llonja, no? Sí, una llonja, sí? una cofradia. Una cofradia, val. Sí, està tot en funcionament. Clar, és que la curiositat del port de Catarroja és que no està a l'altura on estan normalment els ports, és a dir, queda de fes a una zona, diguem, molt vostra, sí. On no se té un accés de normal en facilitat, sí. On només vas si vas a posta. I què passa? Que queda preservat un poc, a diferència, que és el que te volia dir abans, sí, per això, del Palmar, que està sobreexplotat. Sí, no? Per això el Palmar, avui dia té barques grans i tot, però el Palmar jo pues, l'he conegut pràcticament des que... Sempre ha estat igual? Us de raó, no. Si parla d'embarcacions, no. El Palmar ha tingut barquets. Barques grans, el Palmar no. Perquè el Palmar ha tingut sempre l'Albufera a l'altre costat. Catarroja n'hi ha 4 quilòmetres i mig del port a l'eixida. I entonces necessitaven unes barques, necessitaven uns tifells per navegar, per pescar, per treure terra, per treure tot l'arròs. Tenint en compte que entonces no hi havia carreteres, ni hi havia... I entonces tot aquest tipus d'embarcacions, que per això no n'hi ha un únic tipus d'embarcació. Així n'hi ha 4 tipologies d'embarcació. Se podia navegar fins a Russafa, no? Sí, això és el que la literatura diu això. El que sí que tinc jo més conegut o dels homes que jo he plegat a conèixer, que ja eren majors, quan jo era un crio, que sí que plegaven a Cullera. A Cullera. ¿Vale? I les barques més grans de transport que havien entonces no estaven en Catarroja, estaven en el Tremolar. I aquestes barques, que va ser una llàstima que desaparegueren de la nit al matí, però bueno, n'hi ha una senzilla raó, perquè a mi m'ha costat molt de treure, però resulta que aquestes barques, quan se feu el riu Nou, contrataren totes aquestes barques per fer el riu Nou al final. I clar, quan les barques ja no tenien una utilitat, estic parlant de barques de 14
i hasta 15 metres, I tots els barcos, quan ja no tenien utilitat, quan acabaren el riu Nou de València, pues la majoria les enfonaren o les veneren per la mar. I per això desaparegueren. Però el tremolar era el més prop que havia de València fa 50 i 60 anys. Més arrere segurament aplegarien a València. Sí. Toni, avui en dia, qui pot pescar en l'Albufera? Qualsevol persona que li lance la canya? N'hi ha límits? N'hi ha espècies protegides? O sigui, el que és la pesca a l'Albufera, se pot pescar tota classe de peix que hi ha a l'Albufera. Perquè a l'Albufera, quan li entra, per exemple, aigua del riu de Xúquer i tot això, pues entren altres espècies, com és n'hi ha palometes, n'hi ha percassols, n'hi ha moltes espècies. Altra cosa són les espècies autòctones. Aquestes són les que estan a l'hagut, que algunes han desaparegut i altres no. I bueno, no tenim limitacions. Ara ens ha ficat limitació en l'anguila. Hi ha una veda. No, antes era tot l'any, ara no. Ara ho tenen més quan vedat. I entonces no tenim, ara, qualsevol que plega allí a pescar a canya, no. Això sols és pel pescador professional. Tingueu en compte que l'Albufera és de València, però nosaltres la tenim arrendada. A veure, explica això, que me pareix molt interessant. Anem a veure. Com a port, Catarroja, diguem, és un port dels més importants, no? M'imagino. El més important, vale. Però el que és la llacuna i el seu entorn, això és en realitat de la ciutat de València, perquè inclús el Palmar és de la ciutat de València. Bueno, Catarroja té una sèquia de 4 quilòmetres i mig. I al voltant dels 4 quilòmetres i algo hi ha unes fites de ferro. I ahí separa ja Catarroja de València. ¿Vale? I té l'Albufera de València. De fa 120 anys, feu l'altre dia perquè això perteneixia a de Madrid. Sí? Sí. Fa 130 o 140 anys perteneixia a un senyor de Madrid. I bueno, pues València ho comprà farà 120 o 130 anys. Més o menys, no me'n recordo molt bé. I entonces ahí estan les fites marcades i això és València. Entonces el llac nosaltres el tenim alquilat. La cofredia de Catarroja, igual que la del Palmar, ho tenim alquilat. I paguem, que per això el recibo se diu el quint. El quint? El quint. Se pagava antigament, la quinta part de la pesquera. ¿Vale? Per això, bueno, quan vingueren els diners, això ja se volia. Però nosaltres que continuem pagant el quint. Sí? Que és un recibo, el recibo de la cofradia. Hi ha aquí pescadors i bueno, se paga un quint, paguem un alquiler. Toni, però a un bon valencià el menjar és una cosa sagrada. L'Albufera no s'ha portat a una gastronomia valenciana, a la gastronomia valenciana li ha incorporat un munt de plats. Crec que els més coneguts seria el sud d'anguiles, no? Podrien cuinar en anguiles pescades en el mateix llac, bona qualitat, i aquelles de panxa blanca, anguila maresa conforme calia, espera, o sigui, jo el que vull que transmetam als ciutadans, perquè ells quan compren van de normal a una gran superfície i aquestes anguiles són d'una piscifactoria. Per allò te faig aquesta pregunta, és dir, jo vull que contrastes lo teu, que és lo natural i l'autèntic i l'autòcton, en allò que és més industrial. Es fa el mateix gust, és igual, com? Explica'm. No, us explico poc, anem a parlar. Normalment, si parlem de la gent de l'Albufera fa 50 anys darrere, el que més se menjava, i ho heu anomenat antes vosaltres, l'animaletet, la fotxa, el pato, i alguna altra cosa, era l'arròs en perol. L'arròs en perol. L'anguila se gastava... L'arròs en perol, però d'Albufera, evidentment. Sí, perquè l'arròs en perol... L'arròs en perol és casera. Què és? Fotxa, pato, alguna... Vaig a dir gallineta, perquè m'ha dit que en polles. Sí, no, la polla d'aigua, clar. La polla d'aigua. I això s'ha fet normalment... És una paraula que no n'hi ha que tindre l'hipor referint-se a una dona, Sí, però avui... Sí, no, però la dona, quan és atractiva i és bonica, és una polla, sí. Sí, està clar. Bueno, pues... I això era el més... que més se cuinava era això, ¿vale? Per què? Per què se cuinava més? L'anguila ens agradava més. Però què passava? L'anguila valia diners. És més greixoseta, no? I ara parlarem de l'anguila. I entonces menjaven més aquest tipus de menjar. Després l'anguila, anem a la llipebre. Si anem a la llipebre,
l'anguila que això està demostrat i constatat, que l'anguila d'ací de l'Albufera però té un handicap. Vol dir que si tu agarres aquesta anguila i sense d'això la tires al perol, oblida't. Per què? Perquè ella té que porgar l'estómago. Diuen que l'anguila és uno dels bichos més gorrinos del món, no? Sí, Explica-m'ho. Bueno, però vist. Sí. I entonces l'anguila, però tu agarres una anguila de l'Albufera, la deixes, que encara existeix, que n'hi ha gent que el que va particular per ell té la seva gàbia de ferro feta i ell les arreplega del mornell i les amolla ahí, ¿vale? I ell les té 10, 12, 15 dies. I als 10, 12, 15 dies agarra les que l'home li facin falta per fer la llipera i cuina la llipera. Vale. I aquest és el procés que hi ha que fer sempre en l'anguila d'ahir. Toni, se mos acaba el temps i tens que tornar. Tens que tornar perquè mos queden una montona de preguntes que fer-te. I en eixa albufera que tenim tan nostra, han aplegat espècies alienes que s'han incorporat a la gastronomia o són invasores i roïns en tot cas? Sí, s'han incorporat espècies com el carran blau, que això fa uns anys no existia. Carran blau és un carran que se fa de pinça a pinça, perquè es facin una idea, 40 centímetres. 40 centímetres, depèn de per a què, és moltíssim. Estem parlant de, quan són grans, pues, un pany de carrans o tres se'n passa del quilo segur. Ostres. I entonces això està en companyia de... Jo l'he menjat. I té bon gust, no? Tens que acompanyar-ho. Vale. Tens que acompanyar-ho en les galeretes, tal, fa un calder... Li falta la riquea un poquet, no? Sí, però no? està bé. I, bueno, és que això de la gastronomia depèn les mans que caiga un carran, una anguila, una llissa, el que vulgueu, depèn les mans que cau. Està clar. Pues està millor o pitjor. Pues, David, despediste tu, però no un adeu, sinó un tornaràs. Jo abans ja li he comentat que té molts temes que tratar. Me pareix interessant algo que a lo que ell se dedica prou, que és a la construcció de barques, ell és un calafat, i m'agradaria que este art mos el transmetira i conèixer exactament això de què va. Pues sí, Toni, te pareix? A part de que mos té que convidar un dia a almorzar en l'Albufera. Bueno, això sobre el port de Catarroja. Per lo menos... Això sí, perquè per lo menos... el port de Catarroja pareix una tonteria, però n'hi ha que veure-lo, n'hi ha que visitar-lo. És molt conegut, la vela llatina i parlarem de tot això. Té unes instal·lacions, té unes condicions que si no ho heu vist n'hi ha que veure. I quan se parla pots imaginar-te el que ho està parlant. Que no mos ho conten, David? Per supost. I no oblideu que per a saber més de València, de les costums, de la seva història, bones novel·les i tot en valencià, passeu-vos per les principals llibreries de València ciutat i la botiga virtual de la web de l'Institut d'Estudis Valencians, www.inep.org. Senyor David Marchuet, un plaer com sempre. Ui, enriquíssim. Jo he cridat a ma mare, bueno, li enviat un WhatsApp, mare, vull canguiles, és lo que té. Que bo, mare meva. Un abraç, David. Adéu, valencians. Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Como siempre, dar las gracias a Javier Raga, al señor Nebot, que siempre me pone los cencerros, y a vosotros. Mañana más, a eso de las 12:05, aquí en Radio Intereconomía Valencia. Hasta mañana. Decidimos conquistar el ancho mar. Descansar no eran los planes del destino. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga: mira, chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh.